Hoy nos toca hablar de puentes rectificadores. 2, 5, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 2, 5, 7. 2, 5, 7. 2, 5, 7. Muy buenos días. Para empezar a hablar de puentes rectificadores, vamos a empezar a hablar de diodos y de lo que son semiconductores. Nosotros tenemos tres tipos de materiales. Conductores, tenemos aislantes y semiconductores. ¿Qué son esos materiales semiconductores? Son materiales especiales, es decir, tipo germanio, que de acuerdo, o el silicio, que de acuerdo a cómo le apliquemos una tensión eléctrica, va a transformarse en conductor o en aislante. Por ejemplo, si aplicamos tensión eléctrica de positivo a negativo, ese semiconductor es un conductor. Y si aplicamos tensión eléctrica de negativo a positivo, ese semiconductor es un aislante. Los diodos son semiconductores. Acá tenemos el componente propiamente dicho, y tenemos su símbolo. Donde tenemos la parte gris del componente, que coincide pura y exclusivamente con donde tenemos la raya esta vertical, es el negativo o el cátodo. Y del otro lado, es decir, donde tenemos la parte negra, parte oscura, es el positivo o el ánodo. Por lo tanto, el diodo, como todo semiconductor, si yo le aplico una tensión eléctrica de positivo a negativo, va a ser un conductor, es decir, me va a permitir el paso de la corriente eléctrica. Y eso se llama polarizar directamente un diodo. Polarización directa. ¿Qué es una polarización directa? Es aplicar tensión a un diodo, un semiconductor, de positivo a negativo. Por lo tanto, tenemos también polarización inversa. Polarizar inversamente un semiconductor, un diodo, es aplicarle tensión de negativo a positivo. Y entonces se va a transformar en un aislante. El diodo va a trabajar como interruptor, es decir, que va a bloquear el paso de la corriente eléctrica. Partimos desde ahí y teniendo en cuenta que un puente rectificador es un arreglo de cuatro diodos configurado de una manera especial, dos en polarización inversa y dos en polarización directa. A ver, ¿para qué están estos cuatro diodos en esta figura así en forma de rombo como la vemos aquí? Es lo que lo permite a nosotros hacer el traspaso de la corriente alterna, es decir, de esa manera senoidal, ve que va alternando sobre un eje cero entre positivos y negativos. Esa alteración o esa alternancia que tiene esa onda sinoidal lo hace, por ejemplo, un positivo y un negativo es un ciclo. Un positivo y un negativo es un ciclo. La corriente alterna que nosotros manejamos, este ciclo lo realiza entre 50 y 60 veces por segundo. La corriente alterna de nuestro hogar, de nuestro domicilio, a este ciclo de un positivo y un negativo, un ciclo positivo y un ciclo negativo, o un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, lo realiza entre 50 y 60 veces por segundo. Ahora, con el diodo, o específicamente con el puente de diodo o puente rectificador, que lo vamos a encontrar de dos maneras. Tenemos directamente un chip
que tiene ya integrado dentro de esa cápsula los cuatro diodos ya configurados de manera que pueda estar dos en configuración directa y dos en polarización inversa. Lo tenemos en una forma de chip con sus patas hacia abajo, o lo podemos tener de una forma plana. Si ustedes ven acá en la forma plana, de un lado dice un signo más o positivo y del otro lado dice un signo menos o negativo. ¿Para qué están estos signos? También lo tenemos en el otro, pero acá no los alcanzamos a distinguir. Puede ser que este sea el positivo, por lo tanto el negativo va a ser el que está a la inversa, es decir, totalmente en la dirección contraria. ¿Qué son esos? Y son los lugares donde va a salir la tensión. Los dos del medio, que dice A/C, es de donde ingresa la corriente alterna. Si nosotros ya tenemos en cuenta que en una fuente viene corriente alterna porque la enchufamos en la red domiciliaria, viene corriente alterna e ingresa en el puente rectificador, van a trabajar 2 por vez. Es decir, por ejemplo, viene el semiciclo positivo, va a recorrer, le permite pasar, aquí no le permite pasar, por lo tanto va a cruzar a través de una resistencia de enlace y para este lado no puede volver porque sería el lugar donde ingresó, y va a volver por este y va a tener una salida, y ahí se va a formar el primer semiciclo. Esto sería una rectificación de media onda. ¿Y por qué decimos que una rectificación puede tener doble o de onda completa? Pues acá nosotros vimos que trabajaban solamente 2 diodos. De los 4, 2 diodos. Bien, repetimos que cuando viene hacia abajo no puede ir porque está en polarización inversa, sigue por este diodo, no puede seguir porque tiene también polarización inversa, por lo tanto se va a comunicar a través de la resistencia hacia el otro punto, va a pasar por el diodo y va a permitir la salida. Y ahí realiza la primera de las semiciclos positivos, es decir, una rectificación de media onda. Ahora vemos que en nuestra fuente, por ejemplo, ingresa de la red domiciliaria 220 voltios a una cantidad de semiciclos positivos y negativos entre 50 y 60 por segundo, va a través del transformador, va a disminuir la tensión, es decir, de 220 lo va a bajar a 32 a 24 voltios. 32 ya no lo soportarían los diodos, pero a 24 voltios. Entonces, agarra y realiza el trabajo que terminamos diciendo. Va a ingresar, va a pasar por ese diodo, se va a encontrar que para abajo no puede ir porque está en polarización inversa, va a cruzar a través de la resistencia y va a volver para hacer el primer semiciclo. Y los otros 2 diodos va a hacer el trabajo contrario, con la onda negativa, deja pasar solamente en el sentido contrario, la parte inversa, y lo transforma en el segundo ciclo positivo.
Y ahí trabajan una vez dos diodos, otra vez los otros dos diodos. Y forma lo que sería la polarización a través de este, formaría lo que sería la rectificación, rectificación de onda completa. Y ya de esa manera nosotros ya no tenemos corriente alterna, sino tenemos corriente continua. En caso tenemos corriente continua punzante, pero tenemos corriente continua al fin. De esta manera ya vimos cómo ingresa, cómo el transformador baja la tensión y cómo ahora el puente rectificador, es decir, un conjunto de 4 diodos configurado, 2 de polarización inversa y 2 de polarización directa, es el que transforma nuestro tipo de energía. Bien, desde ya muchísimas gracias, los espero en el próximo video.